Bienvenidos a este podcast titulado Impulso Emprendedor, de la idea al crecimiento empresarial. En este episodio se abordarán los contenidos desarrollados en las unidades de competencia 1, 2 y 3 de la unidad curricular Capacidad Emprendedora. El propósito es reflexionar sobre la importancia del emprendimiento, la planificación estratégica, el estudio de mercado, el análisis FODA, la inversión, el financiamiento y la evaluación económica como herramientas fundamentales para crear empresas productivas, sostenibles y capaces de responder a las necesidades de la sociedad. Emprender no significa únicamente tener una idea de negocio. Una idea puede ser el inicio, pero para transformarse en una empresa necesita organización, investigación, liderazgo, recursos y capacidad para tomar decisiones acertadas. Por esta razón, el emprendimiento debe entenderse como un proceso integral que combina creatividad, análisis, planificación y acción. En la unidad 1 se estudió el emprendimiento como herramienta de formación de líderes. Un emprendedor es una persona capaz de identificar oportunidades, reunir recursos y poner en marcha una iniciativa, bien sea comercial, social, productiva o innovadora. El emprendedor observa el entorno, reconoce necesidades y busca soluciones que pueden convertirse en proyectos viables. También se analizaron diferentes tipos de emprendimiento. Los emprendimientos pequeños son aquellos que suelen ser dirigidos por una persona o una familia y que buscan generar ingresos para sostenerse. Los emprendimientos escalables nacen como proyectos pequeños, pero tienen potencial para crecer rápidamente, especialmente cuando se relacionan con la tecnología o la innovación. Los emprendimientos grandes requieren procesos constantes de adaptación para mantenerse vigentes en el mercado. Por otra parte, los emprendimientos sociales buscan generar un impacto positivo en áreas como la educación, la salud, el ambiente o los derechos humanos. De igual manera, existen emprendimientos innovadores, oportunistas, incubadores y de imitación. Cada uno responde a una manera distinta de iniciar y desarrollar una idea. Algunos nacen de una oportunidad inmediata, otros de un proceso de investigación y otros se apoyan en modelos de negocio ya existentes, pero incorporando mejoras o valores agregados. Además de los tipos de emprendimiento, es importante considerar las destrezas que debe poseer un emprendedor. Entre ellas se encuentran la iniciativa, la creatividad, el liderazgo, la perseverancia, la capacidad de adaptación, la toma de decisiones, los conocimientos empresariales y la habilidad para motivar a otras personas. Un emprendedor necesita tener entusiasmo, pero también disciplina, necesita soñar, pero también organizar, necesita asumir riesgos, pero con responsabilidad. En esta unidad también se estudiaron la misión, la visión, los valores y los objetivos de los emprendimientos. La misión define la razón de ser de la empresa, es decir, qué hace y para quién lo hace. La visión representa lo que se desea alcanzar en el futuro. Los valores orientan el comportamiento de la organización, mientras que los objetivos permiten establecer metas claras, medibles y alcanzables. Por lo tanto, la unidad 1 permite comprender que emprender no es improvisar. Emprender significa actuar con propósito, identificar oportunidades y desarrollar habilidades personales y empresariales para transformar una idea en resultados concretos. En la unidad 2 se trabajó la planificación estratégica como herramienta de emprendimiento. La estrategia puede entenderse como el camino que se sigue para alcanzar un objetivo. En el ámbito empresarial, la planificación estratégica permite organizar los recursos, definir metas, establecer acciones y evaluar los resultados. Un emprendimiento que no planifica corre el riesgo de tomar decisiones desordenadas. En cambio, cuando existe planificación, el emprendedor puede anticiparse a los problemas, aprovechar oportunidades y responder mejor a los cambios del entorno. La planificación estratégica se relaciona directamente con la misión, la visión, los objetivos y las acciones de la empresa. Primero se debe conocer la situación actual del negocio,
Luego definir lo que se quiere lograr, después establecer la estrategia y finalmente evaluar si los resultados obtenidos se corresponden con lo planificado. Dentro de esta unidad también se estudió la importancia del estudio de mercado. Este permite conocer al público objetivo, sus necesidades, gustos, preferencias, hábitos de compra y capacidad económica. Asimismo, ayuda a identificar la competencia, definir precios, seleccionar canales de distribución, evaluar métodos de pago y analizar la ubicación más conveniente para el negocio. El estudio de mercado es fundamental porque reduce la incertidumbre. Una persona puede tener una idea que considera excelente, pero si no conoce a sus clientes, si no sabe cuánto están dispuestos a pagar o si no analiza la competencia, puede invertir recursos en un proyecto que no responda realmente a una necesidad. Por eso, antes de emprender, es necesario investigar. Algunas técnicas útiles para realizar un estudio de mercado son las encuestas, la entrevista, la observación, los grupos focales, el análisis documental y el análisis de redes sociales. Todas estas herramientas permiten obtener información valiosa para tomar mejores decisiones. Otro tema importante de la unidad 2 fue el análisis FODA. Esta herramienta permite estudiar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de una empresa. Las fortalezas y debilidades pertenecen al ambiente interno del negocio. Por ejemplo, una fortaleza puede ser atención personalizada, contar con un producto de calidad o tener conocimientos técnicos. Una debilidad puede ser tener poco capital, baja experiencia administrativa o escasa publicidad. Por otro lado, las oportunidades y amenazas pertenecen al ambiente externo. Una oportunidad puede ser el crecimiento de las ventas digitales, una nueva tendencia de consumo o una necesidad no atendida en el mercado. Una amenaza puede ser la entrada de nuevos competidores, el aumento de los costos o los cambios económicos. El análisis FODA ayuda a comprender mejor el negocio y su entorno. Permite aprovechar las fortalezas, corregir las debilidades, explotar las oportunidades y prepararse ante las amenazas. Por esta razón, es una herramienta muy útil para diseñar estrategias y orientar el crecimiento de una empresa. En resumen, la unidad 2 demuestra que el emprendimiento necesita planificación, información y análisis. No basta con tener entusiasmo, es necesario estudiar el mercado, conocer el entorno y definir estrategias claras. En la unidad 3 se abordaron las formas de inversión y financiamiento de los emprendimientos, así como los métodos de evaluación económica. Todo negocio necesita recursos para iniciar, operar y crecer. Estos recursos pueden provenir del capital propio, aportes de socios, financiamiento familiar, créditos, inversionistas, capital de riesgo o reinversión de utilidades. Cada forma de financiamiento tiene ventajas y riesgos. El capital propio permite mayor independencia, pero puede ser limitado. Los aportes de socios ayudan a compartir responsabilidades, pero requieren acuerdos claros. Los créditos permiten obtener recursos para crecer, aunque generan compromisos de pago. Los inversionistas pueden aportar dinero y experiencia, pero normalmente esperan una participación o retorno. Por eso, el emprendedor debe analizar cuál fuente de financiamiento se adapta mejor a su proyecto. No se trata solo de conseguir dinero, sino de utilizarlo de manera responsable. También se estudiaron conceptos como inversión inicial, ingresos, costos y flujo de caja. La inversión inicial representa el dinero necesario para comenzar el negocio. Los ingresos son las entradas de dinero que se esperan obtener por las ventas. Los costos son los gastos necesarios para producir, operar o prestar el servicio. El flujo de caja permite observar el movimiento de entradas y salidas de dinero durante un periodo determinado. Además, se analizaron métodos de evaluación económicas como el valor presente neto y la tasa interna de retorno. El valor presente neto permite determinar si un proyecto genera valor al traer al presente
los flujos futuros de dinero. Si el resultado es positivo, el proyecto puede considerarse conveniente. Si es negativo, puede indicar que el proyecto no es rentable bajo las condiciones evaluadas. La tasa interna de retorno mide la rentabilidad esperada del proyecto en porcentaje. Esta herramienta ayuda a comparar si una inversión resulta atractiva frente a otras alternativas. Aunque estos métodos pueden parecer técnicos, son muy importantes para el emprendedor, porque permiten tomar decisiones con base en números y no solamente en emociones. Un emprendimiento puede tener una buena idea, pero si no controla sus costos, si no calcula sus ingresos y si no evalúa su rentabilidad, puede presentar dificultades para mantenerse en el tiempo. A continuación, para ampliar este tema, se presenta una entrevista con la licenciada Mariana Torres, especialista en emprendimiento y gestión empresarial. Bienvenida, licenciada. Para comenzar, ¿cuál considera usted que es el error más común de los nuevos emprendedores? Muchas gracias por la invitación. Uno de los errores más comunes es iniciar un negocio solo con entusiasmo, pero sin planificación. Muchas personas tienen buenas ideas, pero no estudian el mercado, no calculan los costos, no identifican correctamente a sus clientes y no definen objetivos claros. El entusiasmo es importante, pero debe ir acompañado de análisis y organización. Entonces, ¿podemos decir que emprender requiere preparación? Sí, totalmente. Emprender requiere preparación, disciplina y visión. Un emprendedor debe conocer su producto, su mercado, sus competencias y sus recursos disponibles. También debe tener clara su misión, su visión y sus valores, porque estos elementos orientan el rumbo del negocio. Con relación al estudio de mercado, ¿por qué es tan importante antes de invertir? El estudio de mercado permite conocer la realidad antes de tomar decisiones. Ayuda a responder preguntas fundamentales: quiénes son los clientes, qué necesitan, cuánto pueden ganar, dónde compran y qué ofrecen la competencia. Sin esa información, el emprendedor puede invertir tiempo y dinero en una idea que no responde a una necesidad real. ¿Qué papel cumple el análisis FODA dentro del emprendimiento? El análisis FODA permite ordenar la información del negocio. Ayuda a identificar fortalezas, corregir debilidades, aprovechar oportunidades y enfrentar amenazas. Es una herramienta sencilla, pero muy útil para construir estrategias. Desde el punto de vista financiero, ¿qué debe considerar un emprendedor antes de iniciar? Debe saber cuánto dinero necesita para comenzar, cuáles serán sus costos, cuánto espera vender, cómo recuperar la inversión y de dónde obtendrá el financiamiento. También debe evaluar si el proyecto es rentable. Herramientas como el valor presente neto y la tasa interna de retorno ayudan a tomar decisiones más acertadas. Entonces, podríamos decir que una buena idea necesita estrategia, mercado y evaluación financiera. Exactamente. Una idea puede abrir la puerta, pero la planificación, la investigación y el control financiero son los elementos que permiten que esa idea se convierta en una empresa sostenible. Muchas gracias por su participación y por compartir estos aportes. Gracias a ustedes. Espero que este contenido motive a los futuros emprendedores a prepararse mejor antes de iniciar sus proyectos. Luego de analizar las unidades 1, 2 y 3, se puede concluir que la capacidad emprendedora es una competencia integral. No se limita únicamente a crear un negocio, sino que implica reconocer oportunidades, desarrollar habilidades personales, planificar estratégicamente, estudiar el mercado, analizar el entorno y administrar correctamente los recursos. En cuanto a mi desempeño durante las actividades sumativas, considero que fue una experiencia de aprendizaje progresiva. En la primera actividad se fortaleció la comprensión del emprendimiento como herramienta de formación de líderes. En la segunda actividad, a través del análisis CAME, se relacionaron las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades con estrategias concretas.
En la tercera actividad, mediante la revista digital, se organizó el contenido de manera visual, creativa y didáctica. Finalmente, en esta cuarta actividad, el podcast me permite comunicar los aprendizajes de forma oral, reflexiva y profesional. Mi opinión sobre la experiencia es positiva porque permitió integrar teoría, análisis, creatividad y comunicación. Cada actividad ayudó a comprender que emprender no es solamente iniciar un negocio, sino construir una propuesta de valor con organización, investigación y responsabilidad. Los elementos considerados en las actividades fueron el concepto de emprendimiento, los tipos de emprendimiento, el perfil del emprendedor, la misión, la visión, los valores, la planificación estratégica, el estudio de mercado, el análisis FODA, las formas de inversión, el financiamiento y los métodos de evaluación económica. Como reflexión final, una buena idea no se convierte en empresa sostenible por sí sola. Necesita planificación, adaptación, investigación constante y control financiero. Emprender implica aprender del entorno, tomar decisiones fundamentadas y mantener la disciplina para transformar una oportunidad en resultados duraderos. Como llamado a la acción, este podcast invita a todos los futuros emprendedores a no quedarse únicamente en la idea. Es necesario investigar, planificar, calcular, organizarse y actuar con responsabilidad. El emprendimiento representa una oportunidad para crear soluciones, generar valor y contribuir al desarrollo económico y social. Toda empresa comienza con una idea, pero crece mediante decisiones acertadas. Gracias por escuchar este episodio de Impulso Emprendedor, de la idea al crecimiento empresarial.